Hola nuevamente, continuamos desarrollando la unidad 1 de nuestro programa. Entremos a desarrollar el concepto que le da título a la teoría que estamos analizando, pero sobre el que vimos poco hasta ahora. Vamos con una primera aproximación. El funcionalismo es una teoría social que intenta comprender cómo cada elemento de la sociedad, las instituciones por ejemplo, se articulan entre sí formando un todo, un sistema, y ejerciendo una función en particular. Las instituciones y los hechos sociales se analizan a partir de las funciones que tienen en el seno de una sociedad. Gracias al hecho de que se cumplen estas funciones, la sociedad se mantiene en armonía y se desarrolla. Los individuos que conforman la sociedad tienen distintas necesidades, como por ejemplo la seguridad, la salud, educación, información, y las instituciones están para satisfacer esas necesidades. A su vez, la educación, la comunicación, la religión, la producción y los rituales forman un todo interconectado e interdependiente. La teoría funcionalista utiliza una analogía entre la vida orgánica y la vida social, ya que compara a la sociedad con un ser vivo, es decir, las sociedades evolucionan al igual que los organismos. El funcionalismo plantea como objetivo lograr el equilibrio social, es decir, la integración funcional de sus partes, pero manteniendo el status quo, el estado general de las cosas, para lo cual los medios de comunicación se plantean como instrumentos de la democracia moderna, como mecanismos decisivos en la regulación de la sociedad. Este posicionamiento no quiere decir que el funcionalismo niegue el progreso. De hecho, los Estados Unidos es uno de los países más desarrollados del mundo y uno de los que más invierte en ciencia y tecnología. El tema es tener el control de la evolución social, evitar las oscilaciones o los cambios bruscos. Las investigaciones y los aportes teóricos del funcionalismo en el campo de la comunicación se basan en el estudio de los medios y su relación con la sociedad para poder comprender los efectos. Si recordamos lo que ya vimos de la primera mitad del siglo XX, con sus experiencias autoritarias, las revoluciones y las guerras, podemos analizar qué escenarios eran los que los Estados Unidos querían evitar. Y a su vez, también podemos observar la estrategia de comunicación que aplicó el país, es decir, los Estados Unidos, una vez que Franklin Roosevelt declaró la guerra al Imperio japonés luego del ataque a la base naval de Pearl Harbor. Varios especialistas en comunicación sostienen que la mejor escuela que tuvo el marketing en los Estados Unidos fue la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, la estrategia de comunicación integrada que aplicó el país, lo que hoy llamamos comunicación 360 grados, se anticipó más de 20 años a lo que sería el desarrollo del marketing en los Estados Unidos. Les presento al tío Sam, todo un ícono de los valores norteamericanos, acá utilizado para reclutar soldados. Basándose en los primeros aportes teóricos que analizaban la comunicación masiva, por ejemplo, la teoría de la aguja hipodérmica, se usaron todos los medios de comunicación existentes en ese contexto de guerra y se crearon algunos nuevos con el fin exclusivo de llevar buenas noticias para los soldados que estaban en Europa, por ejemplo. El objetivo de todos los medios era transmitir un mensaje único. El enemigo es malo y peligroso para los Estados Unidos. Hay que derrotar al enemigo. El país se mostraba unido y siempre se pedía un esfuerzo más, ya sea económico, mediante la compra de bonos al gobierno, o produciendo más en las fábricas, o mostrando patriotismo en las trincheras. La estrategia tenía un doble objetivo: fomentar la moral alta tanto en las tropas en el frente como en la población que tenía que mantener el nivel de la producción dentro del territorio norteamericano. Por eso, muchos mensajes apuntaban a las mujeres. Ellas ocupaban los puestos vacantes que dejaron los combatientes en las fábricas y en otras ramas de la economía. Ahora es el momento de presentarles a Rosy la remachadora, otro ícono que seguro reconocen por su reutilización en nuestros días al calor de los movimientos feministas.
La guerra dominaba los titulares de los periódicos, las tapas de las revistas, las noticias radiales y de los noticieros en el cine. Desde el gobierno se pidió toda la ayuda posible para ganar la guerra, incitando a la población a hacer un esfuerzo extra y trabajar más duro. Las grandes corporaciones, a la hora de pautar publicidad, corrieron el foco de sus productos y servicios. La publicidad de la Segunda Guerra Mundial se confundía con la propaganda y se teñía con los colores de la bandera y los valores relacionados al patriotismo. La industria cultural también aportaba al objetivo estratégico. Canciones, películas, hasta los cómics se enfocaban en la guerra, dejando bien claro quiénes eran los malos y quiénes eran los buenos, en un equilibrio forzado entre entretenimiento y propaganda política. El Capitán América y la Mujer Maravilla, un soldado y una enfermera de guerra, son apenas un ejemplo de los personajes nacidos bajo la necesidad de reforzar el patriotismo entre los más jóvenes. Ambos aparecieron en 1941. Hablamos de una situación que, salvando las distancias, podríamos comparar con la crisis del coronavirus en nuestro país y cómo se articulan los medios públicos y privados para informar sobre medidas de prevención y el minuto a minuto de la evolución de la pandemia. Un ejemplo. Por primera vez en la historia argentina, todos los diarios de alcance nacional coinciden con una tapa consensuada. Mencionamos a la psicología conductista como uno de los pilares en los primeros aportes teóricos respecto a los efectos de los medios masivos de comunicación. Vamos a desarrollar este tópico. Durante las décadas de 1920 y 1930, el paradigma dominante en el mundo de la psicología era el conductismo. El conductismo afirma que tanto las personas como los animales adquieren ciertos comportamientos según el ambiente que los rodee y su interacción con este. Estudia los vínculos entre estímulos y respuesta en contextos determinados bajo premisas científicas. Cualquier persona, sin importar sus antecedentes, puede ser acondicionada para que actúe y hasta piense de una manera concreta a partir de los estímulos a los que es sometido. Dicen, la conducta está determinada por los refuerzos y los castigos. Aquí tienen un glosario del significado de cada uno de estos términos. El refuerzo es el procedimiento mediante el cual la aplicación de un estímulo, llamado reforzador, hace que aumente la probabilidad de que una conducta se repita en el futuro. El refuerzo tiende a aumentar la frecuencia de la conducta deseada y el castigo tiende a disminuir dicha frecuencia. El ejemplo clásico de este modelo es el principio del reflejo condicionado de Iván Pavlov, desarrollado en 1901 a partir de observar que la salivación de los perros que utilizaba en sus experimentos se producía ante la presencia de comida o de los propios experimentadores. Y luego Iván Pavlov reveló que un perro responderá a estímulos neutros como una campana de la misma manera en que responde, por ejemplo, a una comida deliciosa. Esta investigación es ampliamente aplicable más allá de los perros. Mirá cómo lo explican en este video cuando ingreses a ver la presentación en Prezi. También lo tenés disponible como material complementario de esta clase. En resumen, el reflejo condicionado es la respuesta generada por el hábito de la asociación. Se trata de conseguir una respuesta provocada por un estímulo diferente del que la produce naturalmente. Así, si se asocia un sonido con la comida, es posible que el sonido no llegue a provocar la salivación, que sería la respuesta natural con vistas al estímulo de la comida, pero no del sonido. El modelo conductista de estímulo-respuesta, aplicado a los medios masivos de comunicación, buscaba de manera simple, directa y mecánica lograr manipular la conducta humana a partir de la reiteración de los mensajes. Vamos a repasar. La fascinación que despertaban los nuevos medios y varios acontecimientos sociales instalaron la idea de que los más medias eran una herramienta con la cual se podía manipular fácilmente a las masas. Algunos acontecimientos: la evolución del movimiento nazi y los métodos de su propaganda y obviamente los efectos de esta.
También contamos con la teoría de los reflejos condicionados de Pavlov que acabamos de desarrollar, y también la transmisión radial que en 1938, bajo la dirección de Orson Welles, se difundió por la CBS. Se trataba de La Guerra de los Mundos, una adaptación de la novela clásica de H.G. Wells que causó pánico en mucha gente que creyó que los Estados Unidos estaban bajo el ataque de los marcianos. De este hito de la historia de la radio tenemos un video complementario donde podemos escuchar el audio original subtitulado al castellano del programa de la CBS. En este contexto se elabora una teoría con la idea de sistematizar el efecto de los medios sobre la opinión pública. Es la teoría de la aguja hipodérmica, también conocida como la teoría de la bala mágica. Harold Laswell introdujo esta teoría en su libro Técnicas de la propaganda en la Guerra Mundial, publicado en 1927, donde identifica los mecanismos de persuasión y afirma que la propaganda permite la aprobación de los ciudadanos a ciertos planes políticos sin la necesidad de usar la violencia, sino a través de la manipulación. Laswell sostiene que los mensajes de los medios atacan severamente y se inyectan como una aguja, de ahí el nombre de hipodérmica, en el público, quienes, al ser receptores pasivos y manipulables, reaccionan de manera uniforme a dicha información. Define la comunicación como un proceso intencional que busca un efecto concreto y que es medible porque da lugar a una conducta visible. La comunicación es unidireccional, ya que el emisor envía el mensaje y el receptor lo recibe de manera pasiva. Entre el emisor y el receptor, entre el estímulo y la respuesta, no hay ninguna intermediación que impida conseguir los objetivos. Hay una relación directa de causa-efecto. La simetría de los roles. La acción es del emisor, que envía el mensaje produciendo así un estímulo. La pasividad está en el receptor, que solo lo recibe y reacciona de manera uniforme. De modo que la manipulación es posible porque frente a un poder enorme de los medios masivos, no hay ningún elemento de resistencia. La teoría de la aguja hipodérmica no estuvo basada en conocimientos empíricos obtenidos de investigaciones, sino que surgió de supuestos sobre la naturaleza humana en el momento en que fue construida. En resumen, la apropiación conductista de la comunicación de masas habla de medios muy poderosos e influyentes y una masa receptora formada por individuos caracterizados por el aislamiento, la individualidad, la falta de interacción y la pasividad. Continuamos con otros aportes teóricos que surgieron en los Estados Unidos una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Claude Shannon y Warren Weaver proponen un esquema del sistema general de comunicación a fin de resolver un problema puntual, reproducir en un punto dado, de forma exacta o aproximada, un mensaje seleccionado en otro punto. En el marco de una investigación financiada por la compañía telefónica Bell, publican en 1948 la teoría matemática de la información, también conocida como teoría matemática de la comunicación. El tipo de sistema de comunicación planteado por esta teoría tiene varios componentes. El primero es una fuente de información, por ejemplo, una persona hablando, que produce un mensaje o información que será transmitida. El segundo elemento es un transmisor, como por ejemplo un teléfono y un amplificador o un micrófono y un transmisor de radio, que convierte el mensaje en señales electrónicas o electromagnéticas. Estas señales son transmitidas a través de un canal o medio que es el tercer componente, como puede ser un cable o la atmósfera. Este canal es especialmente susceptible a las interferencias procedentes de otras fuentes, que distorsionan y degradan la señal. Algunos ejemplos de interferencias pueden ser las conocidas como ruido, incluyen la estática en la recepción de radios, teléfonos o la recepción de imágenes de televisión. El cuarto componente es el receptor, como por ejemplo el de radio, que transforma de nuevo la señal recibida en el mensaje original. Y el último componente es el destinatario, como por ejemplo una persona escuchando el mensaje.
El modelo de la teoría matemática de la información es aceptado como uno de los pilares del desarrollo de la cibernética y ha sido aplicado desde su publicación de forma general al funcionamiento de los vínculos sociales, que son por definición no mecánicos ni lineales, vale decir, se ha consolidado como una de las bases explicativas de los fenómenos de comunicación en el siglo XX, sin que se haya considerado plenamente la naturaleza compleja de las relaciones humanas. Paradigma de Laswell. Laswell publica un célebre artículo llamado Estructura y función de la comunicación en la sociedad en 1948. Preocupado por las amenazas políticas que pueden alterar el orden social, por ejemplo el fascismo, el comunismo o la protesta social, estudia la eficacia en la comunicación con el propósito de asegurar el control social. Según su teoría, la comunicación cumple 3 funciones principales en la sociedad: la vigilancia del entorno, esto es la recolección y distribución de información de los sucesos del ambiente, que es llevada a cabo por los agentes de seguridad y por el gobierno. Estamos hablando de la manipulación informativa. ¿Por qué? Hay un dicho en periodismo que dice: se conoce el 10% de lo que pasa en la sociedad y se publica el 1% de lo que se conoce. Evidentemente aquí la manipulación pasa por el filtro. El punto 2 está relacionado con la puesta en relación entre los sectores de la sociedad. Este es el rol que cumple el periodismo y los líderes de opinión, que interpretan la información y prescriben cómo reaccionar ante un contexto determinado. Esto es lo que desde los medios vamos a designar como editorial o propaganda. Punto 3, la transmisión de la herencia social, es decir, la comunicación de la información, los valores y las normas sociales por parte de la familia y la escuela. Estamos hablando, por ende, de la educación familiar y escolar. El punto 4, por último, es el entretenimiento. Fíjense, como mencionamos ya la crisis de coronavirus de nuestro país, en otro tema, cómo estos 4 puntos pueden ser relacionados con el manejo de la crisis que tenemos por parte de los gobiernos. Y hablo en plural porque no solamente hablo del gobierno argentino, sino a nivel internacional. Pero más allá del contenido del artículo, es en la introducción donde el autor realiza en unas pocas líneas tituladas El acto de la comunicación, un aporte que resultaría fundamental para el estudio de la comunicación durante años. En esta propuesta es posible apreciar todavía la presencia de las concepciones conductistas dominantes en el panorama científico de la época y especialmente en la producción de Laswell, las cuales pretenden explicar el comportamiento de las masas como la respuesta ante distintos estímulos. Debemos tener en cuenta que durante este periodo se consolidaron 2 grandes medios de comunicación: el cine y la radio. Ambos se convirtieron rápidamente en instrumentos de la propaganda política, máxima preocupación de la época. Retomando el modelo de la teoría matemática de la información desarrollado por Shannon, Laswell establece el siguiente esquema para pensar cualquier acto de comunicación: ¿quién dice qué? ¿A quién? ¿Por qué canales? ¿Y con qué efectos? A partir del esquema que observamos, se deducen una serie de campos donde focalizar el análisis y la investigación en la comunicación. Por ejemplo, análisis de contenido. Se trata del mensaje y abarca desde cuantificar el número y tipo de anuncios publicitarios emitidos en un medio, hasta analizar el material simbólico o cualitativo de un texto, pasando por los indicios sobre su modo de producción. Análisis de medios. Se pone énfasis en la naturaleza y las características del canal. Radio, diarios, revistas, películas, televisión y otros canales de comunicación. En la actualidad es de especial interés para la publicidad y el marketing, ya que una buena elección del canal publicitario es crucial para el éxito de cualquier plan de comunicación. Análisis de audiencia. El objetivo principal del análisis de audiencia es cubrir las necesidades de información de la industria publicitaria a la hora de pautar y de los medios a la hora de planificar o diseñar los contenidos editoriales. Uno de los problemas que intenta resolver este tipo de análisis es determinar si los mensajes están bien dirigidos, o sea, si se formulan correctamente para los interesados.
De no ser así, terminamos interpretando mensajes que no son para nosotros o en cambio que son para nosotros pero no lo sentimos así. Análisis de los efectos. Investiga el impacto de los medios de comunicación sobre las audiencias. En este campo es donde se concentraron las primeras y más numerosas investigaciones sobre la comunicación. Algunas escuelas, el conductismo, la teoría de los efectos limitados o la de los usos y gratificaciones. En algunos casos es más sencillo realizar la medición, por ejemplo, con las campañas de bien público. Si el mensaje formulado pasa correctamente por todos los puntos anteriores, entonces se logrará que la gente done dinero. Si algo falla, el efecto no será el esperado y por ende no se cumplirá el objetivo. Dejamos para el final el análisis de control, que es el primero que aparece en este esquema. El foco está puesto en quién tiene el control de la información, sus intereses, su grado de credibilidad y estatus social, ya se trate de un individuo o de un colectivo. Sin dudas es el campo menos explotado. Hay prácticamente nula financiación para investigar sobre la propiedad de los medios, los holding internacionales a los que estos medios pertenecen o su incumbencia en otros sectores de la economía. Pensemos cómo, en nuestro país, el Grupo Clarín fue adquiriendo medios y empresas de otros rubros desde la reapertura democrática de 1983, pero recién se constituye como grupo en 1999. ¿Es posible investigar a los multimedios sin tener en cuenta su estrecha vinculación con el sector de las telecomunicaciones, la industria o las finanzas?